El próximo 27 de abril termina la cuarentena nacional según lo ordenado por el presidente Iván Duque. Pero aquí venimos a hablar en términos claros y concluyentes. Por eso tomemos textualmente lo que ha dicho el presidente en los últimos días. Y es que el 27 de abril no se va a acabar todo este tema de la pandemia por cuenta del COVID-19. No vamos a volver a nuestra vida normal, no vamos a poder ir a ese bar que tanto nos gusta, a esa discoteca, a ese concierto que tanto hemos querido ir, no va a pasar. Por eso, aquí venimos a contarles unos escenarios de lo que probablemente va a suceder después del 27 de abril y cómo retornar nuestras labores después de la cuarentena. Lo primero es que este diario habló con Juan Manuel Cordovez, director del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes, quien fue uno de los autores de un modelo matemático que busca establecer los efectos de la mitigación por cuenta de esta pandemia en Bogotá especialmente. Lo que él nos contó fue muy importante porque nos habló de 3 posibles escenarios ante un regreso después de la cuarentena. El primero es lo que el gobierno siempre nos ha dicho y es que la cuarentena vaya hasta el 27 de abril y luego algunos sectores de la economía vayan saliendo paulatinamente. Además que colegios y universidades estén en clases virtuales hasta el 31 de mayo. El segundo es que la cuarentena vaya hasta el 27 de abril y luego liberar las restricciones en mayo, pero decretar una nueva cuarentena en junio. El tercero es que se levante la cuarentena el 27 de abril, pero a partir de ese momento 2 semanas declarar cuarentena y 2 semanas no. ¿Cuál es el más efectivo? El experto fue claro al decir que los 2 últimos son los más efectivos en cuanto al pico de contagios. Sin embargo, para él, el tercer escenario, el pico podría ocurrir un poco más tarde, pero la altura entre los dos es igual. Por eso considera esta universidad que el gobierno debe mirar para este lado. Pero ojo, Cordovez fue claro al decir que todos estos escenarios se contemplaron única y exclusivamente bajo el punto de vista epidemiológico. Es decir, no se tuvieron en cuenta factores como el económico, el desempleo y sobre todo este último, que el desempleo tiene que tener una variable importante en los escenarios que debe contemplar el gobierno. Por eso lo que está sucediendo actualmente es que el gobierno está estudiando cautelosamente qué plan o qué escenario es el más apropiado teniendo en cuenta todos los factores económicos, sociales, epidemiológicos y así tener 100% un plan seguro para después de esta cuarentena que finalizaría el 27 de abril. Por su parte, la ministra del Interior, Alicia Arango, ya dio algunas puntadas sobre lo que está planeando hoy el gobierno. Y es que después del 27 de abril, cuando finalice la cuarentena, algunos sectores de la economía van a salir de manera paulatina, como se contempló con el aislamiento inteligente. Pero ojo, siempre y cuando cumplan 3 horarios laborales y no salgan todas las personas a trabajar, y así que las empresas no tengan más de 50 personas en un establecimiento ni que en el transporte público se colapse. Con esto se va a evitar un pico de contagios nuevamente y siempre y cuando todo esto tiene que estar bajo protocolos que ya han sido definidos anteriormente por el gobierno nacional. Todo esto es importante contemplar estos escenarios para saber cómo retornar esas actividades que tanto nos ha preocupado, cómo salir a trabajar nuevamente, cómo vamos a tener una vida normal después de esta cuarentena y que sea de manera paulatina, organizada y sobre todo tomando las precauciones necesarias.